tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, así como a los amigos que nos están viendo por las redes sociales. En esta oportunidad estamos con el profesor Diego Papayanis. Él va a hacer una conferencia sobre razonabilidad e incertidumbre en los estándares de diligencia. Él es abogado y magíster en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en España. Profesor Serra Hunter de Filosofía del Derecho e investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España, y es profesor del Máster de Derecho de la Universidad de Girona en España, y también está enseñando en la Maestría de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él viene a colaborar en forma gratuita con nosotros gracias a la gestión del profesor Paul Paredes, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es realmente un honor estar aquí, presentar estas ideas, discutirlas con ustedes. El trabajo que voy a presentar es parte de un trabajo más amplio acerca de la idea de culpa y los estándares genéricos de diligencia. ¿Sí? Ahora explicaré bien a qué me refiero. La culpa es el primer presupuesto de la responsabilidad civil, el más tradicional. Pero con la irrupción de la responsabilidad objetiva, de algún modo se dejó de estudiar sistemáticamente. Si uno revisa los últimos trabajos que se han publicado sobre culpa, son más bien viejos los interesantes. Ya nadie parece prestarle demasiada atención a la culpa y me parece a mí que todavía hay cosas interesantes que decir al respecto. Y este es el primer trabajo en el que empiezo a tratar de profundizar en la idea. Lo hago con una preocupación que es más o menos común en los abogados, que tiene que ver con el problema de la incertidumbre. El vínculo es más o menos obvio entre estándares de diligencia genéricos, y ya defino qué es esto. Estas son esas normas que están en casi todos los códigos civiles que dicen que en nuestros tratos recíprocos tenemos que tomar las diligencias que sean razonables a efectos de no dañar a otros. Más allá de cuál sea la formulación en cada sistema jurídico, esta es la idea, ¿sí? Generan cierta incertidumbre respecto a la idea de razonabilidad. ¿Qué es lo que un juez puede llegar a considerar razonable? ¿Y cómo sé yo, al momento de decidir qué precauciones tomar, si estoy tomando las precauciones razonables, o más que las razonables, o menos que las razonables? ¿Sí? La incertidumbre tiene un efecto negativo obvio, que es que afecta a la seguridad jurídica. Si no podemos prever qué tipo de medidas son exigibles a la luz de la razonabilidad, de la idea de razonabilidad, entonces no podemos saber si seremos considerados culpables y por lo tanto si seremos responsabilizados. ¿Sí? Y la incertidumbre es algo que molesta en general, pero a los abogados particularmente, y esto se evidencia en algunos trabajos que acusan a la responsabilidad extracontractual de ser una especie de lotería, ¿no? Bueno, depende del juez que te toque, de cuál sea el criterio de esta sala o de aquella, etc. Yo intentaré mostrar que efectivamente los estándares genéricos incorporan alguna incertidumbre, pero que no es una incertidumbre indeseable. Es decir, que pese a todo, es mejor vivir con esa incertidumbre que prescindir de los estándares genéricos, ¿sí? Todos los ordenamientos, por alguna razón, tienen estos estándares genéricos, ¿sí? El buen padre de familia, el buen hombre de negocios, no sé, la persona razonable en general en el common law, y a la vez tienen estándares específicos, normas concretas de diligencia. Las normas concretas son aquellas que, por ejemplo, prohíben ir a más de 120 kilómetros por hora, ¿no? En carreteras, o que ordenan que en los establecimientos educativos tiene que haber determinada cantidad de salidas de emergencias con ciertas dimensiones muy precisas, o que debe haber luces automáticas, o que no se puede conducir cuando uno es profesional del transporte de pasajeros, no puede conducir más de 8 horas en cada día, ¿sí? Esas son normas específicas. Los estándares genéricos nos dicen que tenemos que hacer lo que es razonable, y lo que es razonable no se sabe bien qué es, aunque algunas pautas tenemos. Sabemos que para juzgar la razonabilidad de ciertas medidas tenemos que ver, bueno, cuánto cuesta tomar medidas precautorias, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el bien jurídico que está protegido allí, es decir, qué es lo que se está poniendo en peligro en caso de omitir las precauciones. Tenemos que ver cuál es el valor de la actividad general que estoy realizando, etcétera. Son algunos indicadores todavía muy vagos y por eso que generan incertidumbre, ¿no? Ahora, es mucho más probable
que haya grandes desacuerdos respecto de los estándares genéricos, de si alguien se comportó de manera razonable, que respecto de si alguien infringió un estándar específico. Mire, si estaba prohibido conducir más de 8 horas y usted está conduciendo más de 8 horas, pues está infringiendo el estándar. ¿Cuánto desacuerdo puede haber entre los juristas cuando se trata de incumplimiento de estándar específico? Y más bien el espacio es limitado. Se puede limitar a las cuestiones de prueba. Eso sí, saber si efectivamente está probado que alguien condujo más de 8 horas o no, ¿sí? Pero una vez que tenemos ese dato, está probado que estuvo conduciendo 10 horas ese día ese conductor, la discusión de si infringió un estándar de diligencia no parece ser demasiado controvertida, no parece, o el punto no parece generar discusión justamente. Mira, sí, la norma establece que el máximo era 8, estaba conduciendo 10, entonces infringió el estándar. En este sentido, si lo que nos interesa es la seguridad jurídica, entendida en el componente de la seguridad jurídica que tiene que ver con la predecibilidad, con la capacidad de predecir las consecuencias, ¿sí?, de nuestros actos, tal vez deberíamos prescindir de los estándares genéricos y olvidarnos de esta idea de estándares con razonabilidad e ir a un derecho mucho más detallado, legislado, con términos más bien precisos, ¿sí?, claros y precisos, y que prescinda de conceptos evaluativos o valorativos. Los estándares genéricos justamente son todo lo contrario, porque utilizan esos conceptos evaluativos. Hablan de razonabilidad e irrazonabilidad. Hablan de prudencia, imprudencia, pericia, impericia. Son todos conceptos evaluativos. ¿A qué me refiero con evaluativos? Bueno, son conceptos que en la literatura filosófica se llaman conceptos densos, que tienen un componente descriptivo, pero luego, para precisar correctamente un caso de aplicación, no puede uno simplemente hacer referencia a ese componente descriptivo, tiene que hacer una evaluación. Un ejemplo muy sencillo y se entenderá la idea. Si yo quiero saber si alguien es generoso, bueno, la palabra generoso claramente tiene algunos casos claros de aplicación, porque hay un componente descriptivo. Si alguien nunca metió la mano en el bolsillo para ayudar a otro, difícilmente puede ser llamado generoso. Lo mismo con la palabra cobarde. Yo digo, bueno, ¿quién es un cobarde y quién no es un cobarde? ¿No? Bueno, hay un componente descriptivo y uno evaluativo. El evaluativo entra en juego cuando empezamos a dudar si alguien es cobarde o prudente. Claro, ¿es cobarde o prudente? No lo sé, pero lo que sé es que alguien que huye cuando suena el primer tiro en la batalla, ese es un cobarde. Esto está claro, no es una cuestión de evaluación, no puede ser nunca alguien prudente si no se somete, no asume ni siquiera el más mínimo riesgo en el contexto en el que está, ¿no? La idea de prudencia, imprudencia, razonabilidad y irrazonabilidad tiene ese mismo carácter, ¿sí? Son conceptos evaluativos. Y como son evaluativos y definir si alguien fue prudente o imprudente depende en última instancia de una valoración que hacemos, y nuestras valoraciones pueden tener divergencias importantes, ahí se producen las controversias y las incertidumbres. Otro modo de ver el asunto es entender que la propia idea de estándar de diligencia es un concepto esencialmente controvertido. Y a esto me refiero con que cuando ponemos a discutir en qué consiste ser un buen padre de familia o un buen hombre de negocios, cada uno aparece aquí con su propia concepción del buen hombre de negocios. Vendrá alguno que pensará que el buen hombre de negocios es el que hace lo que es eficiente, y vendrá otro que pensará que no, que la eficiencia no es un límite al tipo de medidas que estamos obligados a tomar, ¿sí?, para proteger o para no dañar a los intereses ajenos. En todo caso, esta característica de los estándares genéricos explican la controversia y la consecuente incertidumbre. Y el punto es que si los estándares genéricos utilizan conceptos evaluativos, etcétera, que traen este problema que no nos gusta, tal vez podamos prescindir de los estándares genéricos e ir a una regulación más bien detallada, ¿sí?, y estándares específicos. Mire, díganme exactamente lo que tengo que hacer y lo haré. Y no juzguemos más si fue razonable o irrazonable, sino si cumplió o no cumplió con las normas que regulan determinada actividad. Esta propuesta, no obstante, esta propuesta de ir hacia una regulación más detallada y prescindir de estándares genéricos, creo que es insensata. ¿Por qué? Porque todas las normas, incluidas los estándares específicos de diligencia, tienen problemas de lo que se llama sobre- e infrainclusión. Ahora lo explicaré también rápidamente. Pensemos en la norma que mencioné antes, que prohíbe conducir más de 8 horas a los conductores profesionales de transporte de pasajeros, ¿no?
¿Cuál es el propósito subyacente de esa norma? Esto también puede ser controvertido, pero podemos asumir que más de 8 horas ya genera cierta fatiga, cansancio y que la seguridad en el transporte es menor. Y lo que queremos es que se tomen todas las medidas para que no se produzcan daños a los pasajeros ni a terceros en el curso del transporte. Perfecto. ¿De qué manera nosotros tratamos de concretar ese valor, ¿sí? ese propósito subyacente? ¿Cómo? Con una regla que prohíbe conducir más de 8 horas. Perfecto. Pero el problema es que esta norma prohíbe conducir también a aquellos conductores que por sus capacidades físicas, su edad, su experiencia, etcétera, podrían perfectamente conducir 10 horas por día sin que empiecen a notarse signos de fatigas. En este sentido, dado que esta persona puede conducir 10 horas sin generar riesgos adicionales, la prohibición de 8 es sobreincluyente. Incluye algunos casos que no nos gustaría que estén abarcados, ¿sí? Y no nos gustarían simplemente porque están afectando la libertad de acción sin conseguir nada a cambio. Es decir, si esa persona conduciendo 10 horas no genera riesgos adicionales, entonces ¿por qué vamos a prohibir la actividad? Claro, es muy difícil regular por caso concreto, por eso tenemos la regla y decimos 8 horas. Fijamos más o menos, según máxima experiencia, 8 horas, pero la norma no deja de ser sobreincluyente en este sentido. A la vez es infraincluyente. ¿A qué me refiero con infraincluyente? A que no castiga o no abarca ciertos supuestos que nos gustarían que estén abarcados. ¿Por qué? Y bueno, porque la norma prohíbe más de 8 horas, pero tal vez hay algún conductor que por sus características personales, físicas, su experiencia, etcétera, al cabo de 6 horas ya se siente fatigado. Y la norma no le prohíbe conducir esas 2 horas adicionales, ¿sí? Es infraincluyente en ese sentido, en que le permite hacer algo que nos gustaría que no esté permitido hacer. Todas las normas tienen este problema, todas las normas, ¿sí? Los efectos de cada una del fenómeno de la sobreinclusión y la infrainclusión son bien diferentes. Como dije antes, cuando la norma tiene problemas de sobreinclusión, lo que se afecta es la libertad de acción. Y en el caso de la infrainclusión, ¿qué es lo que resulta infra o supra? Infra o suprainclusión. ¿Qué es lo que resulta afectado? Bueno, mire, se está dejando que no se tomen medidas que nos gustaría que se tomen, ¿sí? Piensen nuevamente para clarificar todavía más. Si un conductor conduce sus 8 horas y antes de volver a subir al autobús se va a una fiesta de música electrónica y está 14 horas bailando música electrónica y se da cuenta, es hora de volver a conducir. Y va y se sube directamente, sin dormir. ¿Ha violado la norma que dice que no se debe conducir más de 8 horas? No, no la ha violado. En ese sentido es infraincluyente porque nos gustaría que ese caso esté también prohibido, pero la norma no lo prohíbe. Ahí nos damos cuenta que hay medidas que están justificadas, como por ejemplo no se suba si ha estado de fiesta toda la noche, no se suba al autobús, y que la norma no logra captar, no logra abarcar, ¿sí? No logra disuadir tampoco. Por eso los estándares genéricos cumplen un rol ahí, porque le dicen, mire, está bien, como mínimo usted tiene que no conducir más de 8 horas para garantizar cierto descanso, pero además el estándar genérico le dice, y además tiene que hacer todo lo razonable para que no se produzcan daños. Con esta nueva instrucción, después de estar toda la noche de fiesta, ya es bastante obvio, es un caso bastante obvio en el que el sujeto, pese a que no está conduciendo más de 8 horas por día, no se puede subir al autobús, ¿sí? Esta sería la ventaja de combinar estándares específicos con el complemento que ofrece la guía de conducta adicional que ofrece un estándar genérico. En el derecho penal, uno podría decir que nos preocupa mucho más el fenómeno de la sobreinclusión. Por eso tenemos principio de taxatividad. Si la norma no establece qué es delito de modo muy preciso, muy detallado, sin conceptos vagos, etcétera, pues normalmente decimos que esos tipos penales son inconstitucionales y demás. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, nos preocupa la sobreinclusión, entonces tenemos principio de taxatividad y esto significa que muchas conductas que nos parecen socialmente inconvenientes a veces no podemos penarlas, ¿sí? Pero el derecho penal hace esa elección.
y prefiere el fenómeno de la infrainclusión, ¿sí?, antes de que la sobreinclusión. ¿Por qué hace esto el derecho penal? Probablemente porque en el derecho penal está el Estado, que es un agente más bien poderoso, persiguiendo al individuo. En cambio, en el derecho civil tenemos individuos más o menos paritarios, que solo utilizan la ayuda estatal para llevar civilizadamente sus demandas, ¿sí?, contra la otra parte. Pero no es el Estado el que persigue al demandado, es el demandante el que realiza todos los esfuerzos en un marco ofrecido por el Estado, un marco civilizado, como dije antes, pero es uno a uno. Digamos, son individuos más o menos con una fuerza más o menos parecida. O en todo caso, nunca entre demandante y demandado en un pleito civil existe la disparidad que existe cuando es el Estado persiguiendo penalmente a un individuo. Ahora, si hacemos un juicio de este tipo, de que preferimos la infrainclusión antes que la sobreinclusión en el derecho civil, ¿qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos? Uno podría decir, mira, me preocupa mucho la seguridad jurídica. ¿Por qué? Por su vínculo con la autonomía de las personas. Si las partes no pueden prever cuáles son las consecuencias de sus acciones, en realidad son menos libres. Ok. Esta es una razón para no tener normas o tratar de que no se apliquen las normas cuando son sobreinclusivas. Pero si dejamos espacio al fenómeno de la infrainclusión, estamos dejando de tomar medidas precautorias que estarían justificadas. Es decir, no hacemos exigibles ciertas medidas que estarían justificadas por los efectos que esas acciones tienen en el bienestar, en los intereses de otras personas. Y no es obvio que siempre vayamos a preferir en el derecho civil la infrainclusión antes que la sobreinclusión. No es obvio porque para nosotros la autonomía está dada por dos valores: la libertad de acción y la indemnidad frente a las interferencias de terceros. Son las dos cosas igualmente importantes. Yo, para llevar adelante mi vida, tengo que ser libre y además tengo que estar protegido contra los daños que otros me puedan causar. Una norma que es infraincluyente no obliga a las otras personas a tomar medidas que serían justificadas a efectos de no dañarme. Con lo cual, yo es cierto que gano en libertad, pero pierdo ¿en qué? En seguridad. En seguridad, respecto a los daños que puedo sufrir en mi propio cuerpo. No piensen solo en los daños patrimoniales, piensen en los daños, lesiones físicas severas, que de algún modo destruyen el plan de vida de la persona. En un accidente, una persona pierde las dos piernas y su plan de vida cambia completamente. Entonces, en el derecho civil no es nada claro que siempre vayamos a preferir el fenómeno de la infrainclusión, es decir, dejar de castigar, entre comillas, o de abarcar conductas como prohibidas, ¿sí?, respecto de abarcar más conductas de las que serían razonable abarcar, ¿sí? Como digo, para que se entienda, una vez más lo repito, si las normas son sobreincluyentes, entonces obligan a tomar medidas que no son realmente necesarias para proteger a nadie, medidas adicionales. Y cuando son infraincluyentes, no exigen tomar medidas que sería importante tomar para dañar a otros. ¿Por qué preferiríamos el fenómeno de la infrainclusión, que no se tomen medidas, antes que se nos obligue a tomar medidas? No siempre es este el caso. Cuando está en juego mi integridad física, tal vez yo prefiera que se me obligue a tomar medidas adicionales. ¿Para qué? Para estar liberado del riesgo de sufrir un daño que me perjudique seriamente mi salud, ¿sí? Esto no es obvio, y como en el derecho civil está esa paridad entre demandante y demandado, no parece que un principio de taxatividad sea la mejor recomendación. No digo que siempre tengamos que optar por que se tomen medidas excesivas, no, estoy diciendo que no es obvio que siempre gane que la preferencia sea a favor de la infrainclusión en contra de la suprainclusión. Ahora, podría preocuparnos lo siguiente, podría decir, bueno, está bien, podemos complementar los estándares específicos con estándares genéricos a efectos de que el sujeto, una vez que cumplió con todas las normas específicas, todavía tenga incentivos para hacer lo que sea razonable, lo que él juzgue que es razonable en esas circunstancias, ¿sí? Y esto elimina el problema de la infrainclusión. Fantástico. Pero ¿qué pasa con la sobreinclusión? Confiar en los estándares genéricos no causa de alguna manera que ahora todo el mundo esté en la necesidad de tomar medidas
excesivas? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el estándar genérico puede ser concebido como la razón subyacente de los estándares específicos. Si uno se pregunta, ¿por qué no debemos conducir a más de 120 km por hora? La respuesta es porque eso es lo razonable a fin de no dañar a otros. ¿Y por qué tenemos que construir salidas de emergencia de tales dimensiones, etcétera? Porque eso es lo razonable a fin de no dañar a otros. Y para cada medida específica la respuesta siempre será la misma. Es decir, si uno entiende que el estándar genérico puede ser infra o supraincluyente, en realidad estaría diciendo algo como lo siguiente. Mira, la norma que te ordena tomar las medidas razonables para no dañar a otros, a veces te exige tomar más que lo razonable. Es decir, es sobreincluyente. Y a veces te exige tomar menos que lo razonable, lo cual es absurdo. La norma que te obliga a hacer lo razonable, te obliga a hacer lo razonable ni más ni menos. Entonces no puede haber problemas de infrainclusión ni de suprainclusión en los estándares genéricos. Por lo tanto, si los estándares genéricos afectan la libertad de las personas, no los afectan porque son sobreincluyentes. Los afectarán en todo caso por su supuesta gran indeterminación. Todavía no tenemos ni idea de qué significa hacer lo que es razonable. Y yo lo que argumentaré es que los estándares genéricos no están tan indeterminados como se piensa. Es cierto que si nos ponemos a discutir aquí en abstracto acerca de la idea de razonabilidad, es una discusión que no acabaremos nunca y tendremos muy pocos acuerdos, pero no es así como funciona el estándar genérico de diligencia. Funciona en el marco de la aplicación en un caso concreto y además, argumentaré yo, tiene una fuerte base convencional. Muchas veces cuando pensamos en lo que es razonable hacer, tenemos en cuenta cuáles son las convenciones que espontáneamente se van desarrollando en una comunidad. ¿Esas convenciones agotan el estándar de diligencia genérico? No lo agotan, lo determinan un poco más, ayudan a precisar lo que es, pero el último juicio siempre es evaluativo, siempre es, bueno, pero ¿hay algo más que se puede hacer además de lo que es convencionalmente aceptable? ¿Hay algo más que se puede hacer y que es razonable hacer a efecto de proteger la seguridad de otros o los intereses de terceros? Y esto es imposible de evitar. Algunos han intentado convertir el estándar genérico en algo puramente empírico, ¿sí? Es decir, no tiene por qué ser evaluativo, podría ser empírico, ¿sí? Podríamos ver cuál es la idea más o menos extendida de razonabilidad. ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de razonabilidad? La primera cuestión es, bueno, pero ¿qué es lo que la gente piensa? ¿Qué gente? ¿Todas las personas? ¿O solo lo que los jueces piensan? ¿No? ¿Quiénes son las...? Porque si vamos a toda la comunidad, lo que la gente piensa acerca de la razonabilidad, ciertamente no vamos a tener unanimidad, ¿no? Ese es el problema. Porque si tuviéramos unanimidad acerca de lo que es razonable, no estaríamos aquí discutiendo nada. Estaría todo muy claro. Las normas que nos ordenan hacer lo razonable serían fácilmente aplicables. No, el problema es que hay una gran divergencia, entonces la unanimidad no cuenta. Y tampoco parece que cuente la opinión de todo el mundo aquí. No parece que una persona sin ninguna formación jurídica o sin ninguna experiencia en el ámbito en el cual se está juzgando si una medida es diligente o no, pueda tener el mismo estatus para opinar que alguien que sí tiene formación jurídica o alguien que sí es experto en un área determinada. Parece que si estamos evaluando la conducta de un médico, la opinión del médico es más importante que la del conductor de autobús de mi ejemplo anterior, respecto de cómo debe comportarse un médico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer problema. ¿Cuál es el colectivo relevante? Si usted me dice que hay una idea vigente en la comunidad de razonabilidad, ¿cuál es el colectivo relevante? La tentación obvia es decir los jueces, ¿no? Supongamos, somos más o menos realistas jurídicos, son los jueces. Ok. ¿Y todos los jueces? La idea empíricamente constatable de razonabilidad es la que comparten todos los jueces. No pueden ser todos, la mayoría será la mayoría de los jueces. Ok, ¿qué mayoría? ¿Más del 50%, más del 60%, más del 70%, 75%, 72%? ¿Cuál es la mayoría relevante? ¿Y cómo usted constata que el 70% de los jueces tienen una idea compartida de razonabilidad? ¿No? Estos son todos problemas para mostrar que no se puede apelar a una idea de razonabilidad que tenga un puro fundamento empírico. ¿Cómo constata usted que la mayoría de los jueces, el 70% supongamos, tienen la misma idea de razonabilidad?
Apelar a que tienen juicios compartidos en casos concretos no sirve de nada, porque personas con ideas políticas muy diferentes a veces coinciden en la medida correcta, de casualidad, ¿sí? O de casualidad o porque simplemente hay medidas que son universalmente aceptadas, ¿sí? Y lo mismo con los juicios de diligencia. Uno puede creer que la diligencia se define por un juicio de eficiencia, no hay que gastar en precauciones más de lo que vale el daño que se quiere evitar. Y otro piensa que la razonabilidad no tiene que ver con medidas de eficiencia, sino con proteger ciertos valores. Claro, en un caso concreto donde se trata de salvar, por ejemplo, la salud, un daño que afectaría gravemente la salud, puede que sea razonable hacerlo y que sea eficiente hacerlo. Entonces los dos coincidirían en ese caso perfectamente. Pero eso no significa que tenemos una idea común de razonabilidad. Cada uno está de acuerdo en cómo se resuelve el caso con el otro, están de acuerdo, pero por razones completamente diferentes. Por lo tanto, apelar a esta idea de que, bueno, mira, identifico lo que la mayoría de los jueces piensan acerca de la razonabilidad, viendo cómo resuelven los casos, no nos ayuda. Y sobre todo no nos ayuda porque cuando hay desacuerdos profundos, la idea de razonabilidad sigue jugando un rol. Es decir, cuando desacordamos sobre si una medida era exigible, lo que yo argumento es que esa medida es razonable y tú dices que es irrazonable. Entonces la idea sigue jugando como una manera de resolver nuestro desacuerdo. Por lo tanto, la propia idea no puede ser el producto de un acuerdo, ¿sí? Tal vez pueda argumentarse que incluso en estos casos de desacuerdo podemos hacer alguna estimación respecto de cómo los jueces resolverían un determinado caso. Es decir, podemos tratar de estimar cómo la mayoría de los jueces resolverían un caso si se les presentase, ¿no? Un caso nuevo. Y que por lo tanto ese juicio compartido es el que define empíricamente en qué consiste la idea común de razonabilidad o persona razonable. Nuevamente tenemos todos los problemas anteriores se repiten, ¿sí? Pero tenemos un problema, los problemas anteriores son, bueno, ¿por qué los jueces? ¿Cómo se define la mayoría de jueces? Etcétera. Pero además tenemos el problema adicional. ¿Cómo resolverían qué? ¿Es un contrafáctico basado en qué? No puede ser simplemente una mera especulación, ¿no? Lo que yo creo que la mayoría de los jueces diría, dado sus opiniones previas en otros casos. ¿No? Es una mera especulación. ¿Qué diría un juez ante un caso nuevo que nunca se ha presentado? ¿O qué diría la mayoría de los jueces? No, tal vez lo más interesante es, habría que hacer una encuesta y ver. La idea de razonabilidad compartida surge de una encuesta a los jueces. Bueno, que yo sepa, nunca nadie hace esa encuesta. Y además, aunque si hiciésemos una encuesta y resolviésemos todos los problemas anteriores, todavía queda el problema de que lo único que estaríamos obteniendo son estándares de comportamiento ex post, después del hecho. ¿Y esto en qué medida beneficia a la seguridad jurídica o la previsibilidad? Hacer esa encuesta de, bueno, cómo los jueces ven este asunto controvertido, cómo la mayoría lo ve, solo me revelaría ex post un estándar de comportamiento. Y ex post no le sirve al ciudadano para guiar su conducta, por lo tanto, eso no genera ningún tipo de certeza, que es lo que queríamos obtener. Yo creo que cuando se apela a los estándares de la comunidad o a la idea de razonabilidad compartida, simplemente lo que se está haciendo se está escondiendo un juicio valorativo. Y como se esconde el juicio valorativo, no se lo somete a escrutinio. Es mucho mejor reconocer que el juicio es valorativo y ahora usted lo tiene que explicitar y fundar. Mire, yo creo que estas medidas son razonables por estas razones, no porque es lo que la mayoría piensa. Eso es patear la pelota afuera, es muy fácil. Mira, este es el estándar vigente en la comunidad. No es el que yo creo correcto ni el que fundo, es el que yo adhiero porque es el vigente en la comunidad. Yo creo que todo esto simplemente es esconder una valoración personal. Y tenemos que olvidarnos de estándares que puedan ser definidos solo empíricamente. No, los estándares, cuando se trata de estándares genéricos, definir lo que es razonable, requiere de un juicio evaluativo en última instancia. ¿Qué quedó entonces de la idea de que tiene una fuerte base convencional, como dije antes? Bueno, otra versión diferente de cómo incorporar el elemento convencional no es una idea compartida acerca de la razonabilidad, sino prácticas o convenciones o costumbres, si quieren llamarlas así, específicas de diligencia. No todo está regulado por normas que dictó el legislador. Entonces es común
que se generen ciertas prácticas en el ámbito de una comunidad y que la gente empiece a seguir esas prácticas, ¿sí? Esto se llama convenciones de diligencia, lo he llamado yo. Son convenciones acerca de quién tiene que tomar qué precauciones en qué circunstancias, ¿sí? Estas son comunes, son prácticas al estilo, mire, tenemos, la mayoría de la gente toma esa precaución en ciertos casos, la mayoría de la gente cree que hay una razón para tomar esa precaución, aunque no sepa bien cuál es, ¿sí? Supongamos que, un ejemplo, que no estuviese legislado, ¿no? Esto de por dónde se conduce, por la derecha o por la izquierda. No está legislado, pero todo el mundo empezó a conducir por la derecha. Mire, yo voy por la derecha, es bastante obvio por qué no puedo ir por la izquierda, porque voy a chocar con otros, ¿no? Entonces, todo el mundo va por la derecha, creo que hay una razón para ir por la derecha, en este caso la conozco, pero podría no saberla, no saber cuál es, pero estoy seguro de que hay una razón. ¿Por qué? Porque cuando me desvío todo el mundo me critica, todo el mundo utiliza el patrón de conducta para guiar el patrón de comportamiento genérico para guiar su comportamiento para criticar el de los demás. Cuando tenemos esto, tenemos reglas sociales. Y el último componente de estas convenciones específicas es que son arbitrarias. Arbitrarias porque, como dije antes, lo mismo da conducir por la derecha o por la izquierda. Lo importante es que todos lo hagamos por el mismo lado. Cuando se generan estas convenciones, se generan expectativas respecto del comportamiento de otros. Todo el mundo sabe cómo va a actuar el otro, todo el mundo sabe qué precauciones hay que tomar, cuáles no, y esto ayuda a definir en gran medida, pero no agota, el estándar genérico de diligencia. Es decir, lo que es razonable hacer es normalmente, como mínimo, lo que todos hacen, como mínimo. Uno podría decir, bueno, pero esto es lo que un autor, un filósofo del derecho, Andrei Marmor, llamó convenciones morales. Son convenciones que surgen para servir otro valor más importante, porque en el fondo lo importante, ¿qué es? Tomar medidas razonables para no dañar a otros. Y podría ser que hacer lo que hacen todos, a seguir la convención, no sea lo mejor para servir ese valor. Cuando esto es así, entonces tenemos el problema de que, en el fondo, seguir esas convenciones no es garantía de nada. Y los individuos pueden empezar a desafiar las propias convenciones reemplazándolas por su propio juicio, ¿sí? Su propio juicio, pues mire, lo que importa es no dañar a otros, no hacer lo que hacen todos los demás. Lo que importa es no chocar, no ir por la derecha. Supongamos, digo, que no esté legislado que hay que ir por la derecha con el automóvil, ¿no? Claro, esto pone en problemas un poco la idea de que el estándar genérico se determina parcialmente, ¿sí?, con las convenciones vigentes, porque esas convenciones en realidad no tendrían ningún peso en el razonamiento práctico. Lo importante es tomar medidas razonables, no hacer lo que es la convención. Yo creo que este argumento no es correcto. ¿Por qué? Porque quien se sale de una convención que está, digamos, practicada por la mayoría de las personas, hace algo que es inesperado en ese contexto. Y quien hace lo inesperado hace algo peligroso. Entonces, quien cree que todos los que están actuando de determinada manera aquí se equivocan y yo voy a hacer lo que realmente satisface el propósito de no dañar, en contra de lo que todos los demás hacen, probablemente el equivocado sea él. Quien hace ese juicio y reemplaza las convenciones creyendo que él va a servir el valor último, que es no dañar a otros, con una conducta que nadie realiza y que nadie espera que se realice, probablemente él sea el que está equivocado. Entonces, las convenciones efectivamente sí, creo yo, determinan parcialmente lo que debemos hacer. Distinto es si el individuo se plantea, una vez que hizo y cumplió con todos los estándares convencionales, si hay algo más que pueda hacer, sin violar esos estándares, agregar alguna medida adicional. Esto es distinto, esto no pone ningún problema a la idea de que esas convenciones determinan parcialmente, pero no agotan. Justamente es compatible con esa idea de que no agotan el estándar genérico. Lo que yo tengo que hacer en última instancia es lo que es razonable. Aquí hay un montón de prácticas consuetudinarias, como mínimo tengo que seguir estas prácticas, pero tal vez haya algo más que la práctica no está exigiendo actualmente, pero que yo veo claramente que podría hacer a efectos de no dañar a otros. Tal vez tenga el deber de hacerlo. Yo creo que así funcionan. Mi defensa de cómo deben funcionar es normativa, ¿sí?
Estoy haciendo una propuesta normativa de cómo deben funcionar, pero creo que también mi propuesta se ajusta bastante a cómo funciona en el razonamiento jurídico, cómo funcionan ambos tipos de estándares, los estándares específicos y los estándares genéricos, que están parcialmente determinados por convenciones específicas. Cuando hablo de estándares específicos me refiero a normas legisladas. Cuando hablo de convenciones específicas son las que espontáneamente se generan en la sociedad para cubrir o llenar ese vacío de la idea de razonabilidad. Creo que así más o menos funcionan. Y quien lo niegue tendrá que decirme si en su sistema jurídico, por ejemplo, el argumento, pero yo hice todo lo mismo que hacen los demás, es suficiente per se para liberarte de responsabilidad. Al menos en la jurisprudencia que yo he leído, en España y Argentina básicamente, esto nunca funciona como argumento. Decir que yo no hice nada distinto a lo que hacen todos los demás y por lo tanto no puedo ser culpable, pues no funciona. No funciona. ¿Por qué? Y porque lo mínimo que tenías que hacer es lo que hacen todos los demás, pero tal vez había algo más que era exigible. Justamente eso es lo que busca el juez. Se pregunta, cuando tiene el relato de una parte y de la otra, es decir, ¿hay algo más que podía haber hecho esta persona? Porque si hay algo más y juzgamos que era razonable hacerlo, al haberlo omitido, automáticamente es negligente. Yo creo que es una propuesta normativa que hago, sí, pero que tiene bastante ajuste con cómo funciona la práctica. Adicionalmente, también está lo que Bruno Celano llamó preconvenciones. Las preconvenciones son aprendizajes que después de un tiempo se convierten en irreflexivos y fluidos. Uno cuando aprende a conducir, ¿cómo va con el coche? Fatal. Va lento, se le cala el coche, se para, quiero decir, porque no tiene bien el juego del embrague, le tienen que recordar que mire por los espejos retrovisores, y después de 10 años de conducir, ¿cómo conduce? Absolutamente sin pensar nada. No sabe ni cómo llegó a casa, se subió al coche, se puso a escuchar la radio y de pronto dice, ya llegué a casa. No sabe nada. ¿Qué es esto? Son todos aprendizajes que se automatizan. Llega un punto en uno es tan competente en el dominio del coche que ha automatizado completamente. Este aprendizaje, estos automatismos, también llegan al dominio conceptual. ¿A qué me refiero con el dominio conceptual? Y no a cosas mecánicas como mover la mano, sino a operaciones mentales como identificar esto que acaba de hacer este motociclista como totalmente imprudente. Se cruzó una diagonal de derecha a izquierda, 4 carriles de golpe, y yo no tengo que reflexionar. ¿Fue prudente o imprudente? Ya lo veo y digo, qué locura. Qué locura. Prudente, imprudente, razonable y irrazonable, también está parcialmente determinado por esos automatismos, por esas preconvenciones. Cuando uno suma las convenciones específicas de diligencia respecto de quién debe tomar qué precauciones en qué circunstancias y estas preconvenciones, en definitiva, los juicios de razonabilidad no están totalmente indeterminados. Ya tenemos una base bastante amplia de acuerdos implícitos muchas veces respecto de qué exige la razonabilidad. Y luego, por supuesto que queda un terreno para discutir si hay algo más que era razonable, que se podía hacer o no. Y ahí podemos tener desacuerdos. Y más hacia el final ya hablaré de cómo creo que se puede llegar a decir algo acerca de la razonabilidad, pero ya en el margen mucho más acotado. Si el argumento que he presentado hasta ahora es más o menos plausible, el margen de desacuerdo no es total. No es que la idea de razonabilidad no dice nada. No, dice bastantes cosas en un contexto, no en abstracto. Por eso es engañoso plantear, ¿qué significa la razonabilidad? ¿Qué cree usted que es la razonabilidad? No, vamos a discutir en qué actividad, qué personas, con qué experiencia, digamos, tomémonos en serio lo que dicen los códigos civiles, la circunstancia de persona, tiempo y lugar, cuál es la situación, dígame, y yo inmediatamente voy a llenar todo ese análisis con las normas convencionales que sé que existen, con mis preconvenciones, ¿sí? mis ideas acerca de estos juicios sobre lo que es, esas ideas que salen automáticamente, lo que es imprudente o no, ¿sí? Y luego el margen que queda para discutir acerca de la razonabilidad en términos normativos es mucho menor. Por eso decía esto de que era engañoso plantearlo en abstracto. Es decir, todas estas convenciones y preconvenciones, para decirlo sintéticamente, reducen enormemente el esfuerzo deliberativo. Lo reducen, pues ya están dadas, las convenciones son las que son, las convenciones específicas, y las preconvenciones están ya en nuestras cabezas. Por lo tanto, no es que cuando nos planteamos qué es lo razonable o irrazonable, tenemos que empezar de cero a construir la idea de razonabilidad.
Alguno podría pensar ahora que tal vez mi argumento fue demasiado lejos, porque si los estándares genéricos no están tan indeterminados como se piensa, y a la vez no tienen problemas de infra y suprainclusión como sí tienen los estándares específicos, entonces ¿por qué no prescindimos de los estándares específicos? Nos quedamos solo con normas genéricas de hacer lo que es prudente. No, claro, uno podría decir, hey, Papayani, usted ha fundado totalmente lo contrario de lo que quería decir. La pregunta no es por qué es mala idea prescindir de los genéricos. No, es una excelente idea tener genéricos y lo que hay que hacer es prescindir de los específicos que tienen problemas de infra y suprainclusión. Nos quedamos con el genérico que usted dice no está indeterminado y sabemos que algo va mal en el planteo, ¿no? ¿Qué es lo que va mal? Bueno, hombre, los estándares genéricos no están totalmente indeterminados porque se basan o se completan con convenciones específicas. Las convenciones específicas tienen graves defectos. Primero, son espontáneas. No hay ningún legislador que cree costumbres. La costumbre, por definición, se crea espontáneamente. Y eso lleva tiempo. Entonces, ante una situación donde se requieran tomar medidas, puede que esas medidas no se tomen hasta que la experiencia nos muestre que es una buena idea tomar esas medidas y la gente empiece a reconocerlo y empiece a tomar esas medidas y en un momento dado ya decimos, hey, aquí hay una norma convencional que exige tomar estas medidas. Ese carácter espontáneo hace que durante un largo tiempo no se sepa si hay una costumbre o no hay una costumbre, si es exigible o no tomar ciertas medidas. Entonces tampoco es perfecto. Además, tiene un carácter estático por la misma razón. ¿Estático a qué me refiero? Mire, si una norma de diligencia específica se muestra inconveniente, el legislador la puede derogar en una tarde y poner otra que sea mejor. En cambio, una costumbre nadie la puede derogar en una tarde. Entonces, los cambios, cuando son necesarios, son más lentos. Así como tardan en crecer, tardan en modificarse y tardan en surgir las convenciones, también tardan en modificarse o en derogarse. En tercer lugar, las convenciones específicas tienen el mismo problema que los estándares específicos. Son sobre e infraincluyentes. El ejemplo de quitarse el sombrero cuando uno entra en la iglesia es una norma de convención. No hubo ningún legislador que diga que eso es lo que hay que hacer, una cuestión de respeto que la gente hace. ¿Se aplica en invierno al gorrito de un bebé de 6 meses que tiene el gorrito de lana o no se aplica? Hombre, si la norma es interpretada quitarse el sombrero como ir con la cabeza descubierta, se aplica, pero entonces sería sobreincluyente porque no queremos desproteger al bebé de 6 meses, ¿no? Las convenciones también son sobreincluyentes e infraincluyentes. Y por último, ¿se imaginan ustedes prescindir de estándares específicos y confiar solo en estándares genéricos en actividades complejas como la producción, comercialización, etcétera, de medicinas? Esto no podemos dejar que se arreglen con la costumbre. Quienes venden y consumen medicinas que creen sus reglas de diligencia mediante... No, requieren estas actividades una legislación muy detallada, muy compleja, etcétera. Entonces, no es que se puede prescindir. El propósito de mi ponencia es mostrar que no debemos pensar que la regulación detallada es un mundo ideal. No, los estándares genéricos cumplen un rol fundamental y lo cumplen por la razón de que complementan los estándares específicos y no están tan indeterminados como la gente normalmente piensa, ¿sí? Pero no podemos prescindir de la legislación específica. La legislación específica está muy bien que esté. Una última cuestión que me gustaría discutir. Supongamos que alguien acepta todo esto y dice, bueno, sí, acepto el argumento de que los estándares genéricos ofrecen algo más, una guía de conducta adicional. Allí cuando se agotó la instrucción del legislador, el individuo no es que por haber cumplido con todas las normas específicas puede ya olvidarse del problema. Tiene que pensar si hay algo más que podría hacer a efecto de no dañar a otros, que podría hacer y que sería razonable hacer para no dañar a otros. ¿Cómo encaja esta idea con la idea de que el derecho tiene o pretende tener autoridad sobre nosotros? El derecho en general nos presta un servicio, podríamos decir. ¿Por qué tenemos derecho? Bueno, tenemos derecho para hacer lo que es correcto hacer con mayor probabilidad de acierto que si tomásemos nuestros propios juicios.
Imagínense cada uno de nosotros diciendo por nosotros mismos cuánto hay que aportar al pozo común en términos de fondos para pagar el alumbrado, para pagar todos los servicios públicos. No, no funciona. Es el derecho el que me dice cuánto tengo que pagar. ¿Acierta siempre el derecho? No, pero tiene más probabilidades de acertar que yo si tomo mi propio juicio. Yo soy débil, yo tengo mis propios intereses, yo tengo falta de información. El legislador no. Entonces el derecho me presta un servicio solo si me ordena hacer lo que yo ya tengo razones para hacer. ¿Cómo? Si tengo razones para hacer, ¿cómo es que no tengo? Bueno, mira, tengo razones para hacer y a veces no sé que tengo razones para hacer, ¿no? Yo estoy aquí ahora, mi abuela acaba de ser hospitalizada y yo no lo sé. Tengo una razón para ir al hospital a visitarla, pero es que no lo sé. No sé que tengo esa razón. ¿Por qué? El hecho de que esté hospitalizada es una razón para ir a visitarla, sí. ¿Yo conozco ese hecho? No. Entonces no conozco que tenga una razón para ir. Lo mismo con los individuos. A veces no conocemos las razones que tenemos para actuar y el Estado nos dice qué razones tenemos para actuar, nos dice qué hacer. Ok. Y tiene sentido y el derecho nos presta un servicio no solo si nos ordena hacer lo que ya teníamos razones para hacer, sino que cuando nos ordena hacer lo que ya teníamos razones para hacer, logra que nosotros tengamos más probabilidad al obedecerlos de actuar conforme con esas razones, que si obrásemos por nuestros propios juicios. Esta es la idea de que el derecho nos presta un servicio. Por eso el derecho pretende también autoridad. Solo puede prestar este servicio y yo tomo las directivas del derecho como una razón para actuar. Si yo las directivas del derecho las tomo como meros consejos o como, no, son razones para la acción. Cuando el derecho dice que yo tengo que pagar el 15%, el 20% o el 30% en impuestos, pues yo tengo una razón para pagar el 20%, el 30%, el 20, 15 o 30% de impuestos, lo que el derecho diga que tengo que pagar. Si el derecho dice que debo frenar el semáforo en rojo, entonces debo frenar el semáforo en rojo. Tengo una razón para frenar el semáforo en rojo. Y todo se va al diablo si yo cuando veo el semáforo en rojo lo primero que hago es, ¿viene alguien? No, mire, está el semáforo rojo, usted ya no se tiene que preguntar si viene alguien. Lo puede hacer por curiosidad, pero no se le ocurra obrar sobre la base de su propio juicio. Mire, como no viene nadie, el semáforo rojo es irrelevante y cruzo. No, el derecho solo funciona si nos tomamos en serio que pretende autoridad y además nosotros le tenemos deferencia. Pero esta idea del derecho, que es más o menos, no compartida, pero que bueno, suena familiar respecto de cómo es que funciona el derecho, por qué genera, o por qué creemos que el derecho puede ser una buena idea, tener derecho, ¿no? Tal vez es incompatible con los estándares genéricos. ¿Por qué? Porque el estándar genérico me dice, y ahora haga lo que es razonable. Teníamos derecho para no tener que hacer ese juicio nosotros mismos. La idea de que sea el legislador quien me diga, el legislador o la jurisprudencia, quien me diga qué es lo que debo hacer, es justamente desplazar mi propio razonamiento, que puede estar mal informado, puede estar motivado por razones egoístas, mil cosas. Pero si el legislador me dice, y ahora haga lo que es razonable, es como socavarse a sí mismo. El derecho se socava a sí mismo porque no pretende autoridad. Me está diciendo que tome mis propias decisiones. El derecho no pretende autoridad y eso no puede ser. No puede ser. Si creemos que el derecho tiene esa pretensión de autoridad. No puede ser que el estándar genérico me habilite a mí a hacer mis propios juicios. Esta es una inconsistencia que podría haber. Pues yo creo que esa inconsistencia es solo aparente. Se basa en una idea del derecho demasiado estricta. El derecho solo puede pretender autoridad allí donde efectivamente nos puede indicar qué hacer y tiene más probabilidades de tener razón que nosotros. Ahora, no puede indicarme cómo conducir en la carretera particular en la que estoy yendo yo, con las condiciones climáticas en las que estoy yendo, con todos los detalles que solo yo puedo conocer y no el derecho. ¿Cómo funcionan las normas? Me dice, mire, en la carretera máximo 120. Y por debajo de 120 todo está permitido. No. Tal vez es irrazonable ir a 90 en esas circunstancias. ¿Qué me está diciendo el derecho? Tiene que hacer su propio juicio usted. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuál es la velocidad razonable. Solo le digo que estoy seguro que más de 120 es irrazonable. Pero yo no sé si más de 90 también es irrazonable. Eso lo tiene que saber usted en las circunstancias persona, tiempo y lugar. Si resulta que la carretera está muy congestionada, hay una lluvia tremenda, la carpeta asfáltica está en malas condiciones, hay muchas curvas y muchos camiones, etcétera, etcétera, ciertamente ir a 120 no es una buena idea, no es prudente. Pero eso no lo puedo saber yo como derecho, como legislador. Esto lo tiene que saber usted.
Entonces, el derecho no puede pretender autoridad en todas las situaciones posibles de la vida. No, puede marcar algunas pautas y puede dejar cierto margen. Tiene que dejar cierto margen. Si uno entiende esto, entonces dice, bueno, mira, el derecho al marcar ciertas pautas, pero no agotar todas las pautas, sino que me deja a mí cierto espacio para deliberar con los estándares genéricos, cumple todavía un rol normativo. ¿Por qué? Porque acota mi deliberación. No me dice, usted conduzca a la velocidad que sea razonable. Me dice, nunca más de 120 en este tramo. En este otro, nunca más de 100. Pero no me está diciendo si yo debo ir a 80, a 90, etcétera. Pero ya ha limitado mi deliberación. Yo ya no me puedo plantear si vale la pena ir a más de 100 o a más de 120. No. Ya tengo esa parte de la deliberación acotada. Y dentro del margen que tengo, ahora tengo que tomar mi propio juicio atendiendo las circunstancias de persona. ¿Quién soy yo? ¿Cuánta experiencia tengo? ¿Estoy cansado? ¿No estoy cansado? Tiempo y lugar. Así es que creo que funciona y no es incompatible con la autoridad jurídica. Le dije que este es el epílogo allá, lo último que tenía para decir era esto, pero el epílogo es algo sobre lo que más cuesta decir algo, ¿no? El punto sobre el que más cuesta. Bueno, ¿y qué queda de cuando? Está bien, supongamos que el argumento es exitoso, lo compro todo, todavía me queda que una vez que se agotaron las convenciones, las presconvenciones, todo esto, ahora hay que hacer un juicio valorativo. ¿En qué consiste ese juicio valorativo? Marginal, porque esos son los casos que generan jurisprudencia, no todos los demás. Los más interesantes son aquellos donde hay discrepancia respecto de, bueno, ¿y qué era razonable esa medida o no era razonable? Yo no creo que haya manera de convencer de entrada al escéptico de que el juicio de razonabilidad puede ser objetivo, no. Simplemente puedo tratar de decir lo siguiente, mira, hay dos valores en juego en esto. Si yo tomo medidas precautorias, cuando tomo medidas precautorias, lo que estoy haciendo es perdiendo mi propia libertad. Sacrifico mi libertad porque tomo más precauciones. Si bajo la velocidad, llego más lento, llego más tarde a donde iba a ir, me cuesta más dinero tomar precauciones en general, me cuesta más tiempo, más esfuerzo, más atención. ¿Okay? ¿Y qué se gana? Y lo que se gana, a veces lo gano yo, porque si voy más lento también reduzco la probabilidad de daños para mí mismo, pero respecto de terceros, que es lo que importa aquí, y les doy más seguridad a otros. Yo tengo que ver en las circunstancias concretas si una medida precautoria adicional que acabo de identificar es razonable o no. ¿Y en qué consiste que sea razonable? Bueno, a ver, ¿qué sacrificio en términos de libertad me supone a mí? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeño? ¿Moderado? ¿Y qué beneficios en términos de seguridad le produce al otro? Porque si resulta que el sacrificio en términos de libertad, veo que esta era una medida que no estaba identificada, la acabo de ver, digo, ¿podría hacer esto? ¿Es razonable hacerlo o no? Y si lo hago voy a llegar 5 minutos más tarde, pero claro, reduzco mucho las probabilidades de que esa persona pierda las piernas. Parece que la discusión tampoco es demasiado controvertida, ¿no? Parece que incluso en nuestros juicios, cuando queremos hablar de razonabilidad, tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿cuáles son los valores que estoy sopesando? Estoy sopesando libertad de acción contra seguridad, ¿sí? Protección de la integridad física y patrimonial de los demás. Y el juicio de razonabilidad es ver si esa medida adicional es sofocante para mi libertad o no lo es. Y si no es sofocante, todavía es razonable en la medida en que el bien jurídico que estoy protegiendo es de importancia. ¿Y cómo sé si es de importancia? Mira, es un bien jurídico que me gustaría que los demás protejan cuando se trata de mí. Y eso es todo lo que hay. No sé si pueda decir mucho más al respecto, pero creo que es así como se discute, al menos en el ámbito de la responsabilidad civil, cuando hablamos de medidas razonables. O como debería discutirse. Yo creo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo sobre las medidas razonables porque no ponemos sobre la mesa todos los valores en juego y cuáles son las cosas importantes. Ahora, si las ponemos y decimos, mire, tenemos la integridad física por un lado, tenemos esta medida adicional que no es terriblemente costosa en términos ni de libertad ni económica para usted, pues entonces la decisión es bastante fácil. Y por el contrario, cuando una medida la juzgamos bastante opresiva en términos de libertad, digo, mire, Papayani, usted podía no haber atropellado. ¿Y cómo? Quedándose en casa. No, así no funcionan las cosas, ¿no? Porque si queremos daño cero, vamos todos a casa y nos quedamos en casa. Así no funcionan las cosas. También parece que una medida la identificamos como, hombre,
es irrazonable exigirla, también con alguna celeridad cuando vemos cuáles son las consecuencias de tomar esa medida. Sofocar totalmente la libertad de una persona no es una opción. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego Papayanis. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿también ha revisado usted, de repente, de su país o de Europa, sentencias? No sé si de la Corte Suprema, donde se han visto estos casos, porque nosotros, por ejemplo, en el Código Penal, tenemos en el artículo 20 del Código Penal causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Yo quiero ubicar el artículo para leerlo y acá hablamos en el derecho penal de la imputación objetiva, ¿no? Que tiene que ver con la tipicidad, ¿no? El nexo entre la acción y el resultado, y se habla de profesión u oficio, ¿no? Profesión u oficio, y que se haya aplicado la diligencia debida. Entonces, le voy a leer la norma y cómo podríamos nosotros hacer, porque sí tenemos algunos problemas en ese sentido, ¿no? Pero no sé si ustedes quieren plantear alguna pregunta, alguno de ustedes que tenga que ver con estos temas tan interesantes y además tan útiles, ¿no? Que se puede aplicar. Usted ha citado casos del Código Civil, por ejemplo. Ya, el artículo 20, el inciso octavo del Código Penal peruano, habla que está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Oficio o cargo, ¿no? Entonces, dependerá de cuál sea la imputación que se realice para ver cuál es el estándar de diligencia que corresponde, ¿no? O los funcionarios públicos, también los delitos contra la administración pública también ha habido casos en los cuales se ha condenado a personas, pero entonces después sus abogados han planteado recursos, ha llegado a la Corte Suprema en casaciones y lo que se decía era que había que tomar en cuenta cuál era la diligencia que le correspondía a este funcionario y por lo tanto no le competía la que se le está reprochando y ha terminado absuelto, ¿no? Que una cosa es exigirle una diligencia a un funcionario público y otra un particular. De repente ha tenido la posibilidad usted de ver algunos casos de la jurisprudencia y justo esto lo motiva a usted a que nos aclare porque es un tema muy importante, ¿no? Y sí, novedoso. Muchas gracias por la pregunta. La voy a evadir totalmente de momento. No, ¿por qué? Digo, el caso del cumplimiento de un deber creo que es el más complejo. Hay un caso más simple para empezar a analizar la cuestión, que es el de estado de necesidad. Ya. También es una causal de justificación, pero es más fácil de analizar. ¿Por qué? Pensemos el estado de necesidad. Ahí depende cómo lo consigan ustedes esto. Yo ahora les contaré cómo lo reconstruyo. Una vez que discutamos esto podemos ir al cumplimiento del deber, que me parece es el más complejo de los supuestos. Tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de máster sobre la responsabilidad en casos en que se decreta una prisión preventiva y luego la persona es absuelta. Y el punto era, bueno, ¿hace algo incorrecto quien decreta la prisión preventiva o no? Hombre, si se dan las causales, tiene el deber de hacerlo tal vez, o tiene la facultad, depende de cómo sea la legislación. Normalmente podrá decretar en caso de peligro para la investigación o para cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, perdón, etcétera, podrá decretarse. En todo caso, está amparado por ciertos deberes y tal vez las normas que rigen su profesión ordenan que, bueno, ahí corresponde decretar la prisión preventiva, ¿no? Pero hay un hecho, está metiendo a alguien inocente en prisión, ¿no? Y tiene el deber de no hacerlo, en un sentido, sí, pero también tiene tal vez el deber, tal vez, de decretar esa prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Muy complicado, muy complicado. Por eso prefiero empezar por el estado de necesidad. El estado de necesidad, piensa en el ejemplo simple, ¿no? Pateo la puerta de Bruno para salvar a Paul, ¿no? Rompo la puerta de Bruno. Uno podría decir, ¿era razonable? Hombre, se trata de
contrastar la propiedad privada y un daño a la propiedad privada con la vida de una persona. Entonces, claramente es razonable lo que yo hice. Y si es razonable, entonces no puede ser negligente, porque yo hice lo que era razonable hacer. Y ahí es donde yo discrepo. Digo, no, mire, usted fue negligente. Fue negligente. Usted no hizo lo razonable para no dañar a Bruno. Al contrario, intencionalmente pateó la puerta y la quiso romper. Usted no tomó ninguna medida para no dañarlo. Entonces, ¿cómo puede haber sido razonable en el sentido de cumplir con el estándar de diligencia que le ordenaba hacer lo razonable para no dañar? Mire, yo no puedo haber hecho lo razonable para no dañar porque ni siquiera intenté no dañar. Fue intencional mi daño. No obstante, está justificado por la causal. ¿Y qué significa esto? Bueno, que incumplí la norma de diligencia por excelentes razones. Excelentes razones, a tal punto son tan excelentes que el derecho penal dice que ahí no se me puede castigar, pero el derecho civil todavía no dice nada. El derecho civil podría, y esto es contingente, depende de cada ordenamiento, ordenar una compensación en este caso. Ya sea yo pateé la puerta de Bruno, entonces yo le tengo que pagar a Bruno, y luego repito de Paul, que fue el último beneficiario. Esto es posible en algunos sistemas jurídicos. ¿Sí? Pero el punto aquí es que la causal de justificación, ¿a qué obsta? ¿Obsta la culpa o no? ¿Es una parte de la culpa o no? Claro, me dio la sensación cuando estábamos hablando ahora del cumplimiento de un deber, que se lo introducía como parte de los estándares de diligencia, ¿no? Al menos en su análisis. Yo soy de los que cree que no es parte del estándar de diligencia, por eso digo, le quiero escapar a la pregunta de entrada y ahora lo podemos pensar juntos. Bueno, supongamos que lo ponemos afuera como yo hago con el estado de necesidad, ¿no? Y digo, a veces un funcionario tiene, pensemos un policía que tiene el deber de actuar en ciertas circunstancias y causa daño a terceros, ¿no? Para reprimir una acción violenta de otro, causa un daño a un transeúnte inocente. Y supongamos que tenía el deber de actuar. Bueno, hombre, respecto al inocente, uno podría llegar a decir que fue negligente, pero que lo hizo justificadamente. ¿Se puede justificar la violación de cualquier deber o no? Cualquier deber que tenemos, cuando lo incumplimos, lo incumplimos. Si yo prometo ir a comer con Paul, ayer hablábamos justo de este mismo tema en la Católica, prometo ir a comer, luego tengo un imprevisto y no voy a comer. Bueno, he incumplido, no cumplí mi deber de ir a comer con él. Tal vez lo hice por excelentes razones, pero mis excelentes razones no hacen que yo no tenga el deber ya de ir a comer con él. El deber lo tengo, por eso justamente se justifica que yo vaya y le dé mis disculpas y mis explicaciones. Si cuando me aparece el evento imprevisto ya no tengo más el deber, ¿por qué me estoy disculpando con Paul? Es más, Paul está desubicado cuando me dice, Diego, no viniste. Yo ya no tenía el deber porque me surgió un imprevisto importante, ¿no? Tenía que atender a una persona que se desmayó en la calle, entonces ya no tengo el deber de cumplir la promesa. No es así como funciona, creo yo. Creo que reconocemos que a veces incumplimos nuestros deberes, en este caso el deber promisorio de ir a comer con Paul, por excelentes razones. Así funciona la justificación. Y la justificación es una cosa muy curiosa, porque que esté justificado, ¿qué implica luego? ¿Que no puede haber ninguna consecuencia? No. Estamos en un terreno muy gris cuando una acción está justificada, porque yo he incumplido un deber, pero lo he hecho por excelentes razones, repito. Por lo tanto, podríamos decir que la acción penal, por ejemplo, no procede, pero la acción civil se mantiene. Podríamos dar indemnizaciones reducidas en caso, ¿no? Podríamos hacer lo que queramos. De hecho, no recuerdo bien ahora la normativa, el artículo concreto de los principios de derecho de daños europeos, que establece que en caso de estado de necesidad, etcétera, daño justificado, el juez puede ordenar o reducir la indemnización o hasta extinguirla. Tiene discreción. Según cómo haya sido, cuáles son las circunstancias del caso, puede decir, mire, el hecho de que esté justificado no obsta la indemnización, se paga en este caso. En otro caso, según esas particularidades, mire, puede condenar una indemnización pero reducida. Y en otro caso, es decir, no hay indemnización. Me parece difícil el cumplimiento del deber, igual que la legítima defensa, porque fíjense, la legítima defensa claramente, cuando hay legítima defensa, diríamos, eso excluye la posibilidad de indemnizar a la víctima del daño, ¿no? Yo estoy repeliendo una agresión ilegítima del otro, faltaría más que ahora le tenga que indemnizar.
Ese parece el caso claro de un lado. El estado de necesidad yo lo veo bastante claro que habría que indemnizarlo. ¿Cómo es que yo rompo la puerta de Bruno para salvar a Paul y Bruno se queda con todos los costes y yo y Paul con todos los beneficios de salvar la vida? ¿Fue culpa de Bruno acaso que Paul se encontrase en esas circunstancias en las que yo debo disponer de la propiedad de Bruno? No. Entonces veo bastante claro que por norma debería ser indemnizado. No digo que todos los sistemas se indemnicen, digo que parece bastante razonable que el estado de necesidad no sea impedimento para una compensación económica. ¿Y el cumplimiento del deber dónde está? ¿Es como el estado de necesidad o como la legítima defensa? Me parece que está un poco más cerca de la legítima defensa. Al menos para el funcionario, pero para el Estado también. Ahí está la cuestión. Este tema, usted habla de estándares genéricos y estándares específicos. En los casos que se ve, y en este tema del sistema de valoración de la prueba, de la sana crítica racional, uno de los componentes son las reglas de la experiencia. En los casos que no esté fijado esos estándares específicos, ¿se tendría que apreciar así? ¿Con las reglas de la experiencia? Cuando no esté fijado claro, el estándar... No hay estándares específicos. Si hay estándares genéricos, habría que ver en algunos casos si se puede fijar específicos, pero en los casos reales, homicidios culposos, lesiones culposas, por decir, ¿no? Se va a tener que tomar alguna decisión con los médicos, enfermeros, con los conductores de vehículos. Entonces, ¿eso tiene relación con lo que se denomina reglas de la experiencia? Yo diría, en estos casos, la parte indemnización civil de un homicidio culposo, por ejemplo, ¿no? No hablaría yo de penal, digamos. Claro, la parte de indemnización, en ese caso tenemos que evaluar si el médico cumplió con la lex artis o no. Los protocolos. Los protocolos, pero no siempre está todo escrito. Claro. Y además, aunque esté el protocolo todo escrito, supongamos que tenemos un protocolo, el último de hace 3 días, y un médico ve que hay algo que podría hacer y que salvaría la vida y que no tiene ningún coste para él hacerlo, salvaría la vida del paciente, pero no exigido por el protocolo. ¿Podría ampararse en que el protocolo no lo exige? Hombre, no. Tiene que hacerlo, ¿no? Parece que es esto pero es que hay algo obvio que usted puede hacer para salvar la vida, entonces ese es su deber, hacerlo. Esto de las máximas de la experiencia creo que se refiere a lo mismo que yo llamé convenciones específicas, ¿no? En este caso hay ciertas prácticas, ciertas cosas que todo el mundo entiende y hace, y estas son básicas. Esto es el mínimo exigible, pero no agota lo que es exigible, ¿no? Lo mismo que la normativa. El caso del protocolo sería más parecido al estándar específico, a la norma legislada, más parecido. Pues está escrito, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cómo haríamos para profundizar los estudios en estas materias? ¿Qué bibliografía sugeriría que se pueda revisar por cualquiera de las personas que nos ven? Ahora yo la verdad no tengo muchas recomendaciones porque lo que estoy haciendo justamente es traer bibliografía totalmente nueva. Todo esto, totalmente nueva en esta discusión. En esta discusión no nueva. Es muy conocida en teoría del derecho, filosofía moral. Esto está lo que yo he utilizado. Pero la discusión sobre la suprainclusión y demás, todo esto no hay. Yo estoy tratando de escribir esa bibliografía que habría que leer. Okay. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, doctor Papayanis, porque me generaba la duda si esto de sobreinclusión y de infrainclusión podríamos vincularlo hoy en día que mucho se está tratando de ver si es que hay una función punitiva en el derecho civil, si es que tendría mucho mayor asidero hablar de función punitiva cuando hay infrainclusión, o sea, cuando es muy restringido lo que tenías que hacer esto exactamente, entonces por eso tiene mucho sentido la función punitiva. Pero si es sobreinclusión, si es muy genérico, no tendría sentido. Es decir, podría tener una fuerza la función que tenga la responsabilidad civil hoy en día en cuanto a si es punitivo o no, dependiendo si es específico o genérico o no tendría vinculación alguna. Yo no lo vincularía, porque creo que cuando alguien deja de tomar precauciones que eran razonables tomar, digamos, su deber era tomarla, ¿no? Se puede justificar una acción, una condena a daños punitivos si es que
la omisión responde a una estrategia. Es decir, yo dejo de tomar medidas importantes que podía haber tomado para evitar daños serios, etcétera, simplemente porque sé que la otra parte, por ejemplo, tendrá imposible probar que yo he omitido esas medidas, o porque no podrá demandarme, o porque sé que no tiene dinero para demandar, o porque sé que el daño que le genero a esa persona en concreto es relativamente pequeño, pero se lo genero a miles, esto pasa en defensa del consumidor, a miles de usuarios a la vez. Entonces, como sé que cada uno de ellos no tiene incentivos para demandar porque no les sale a cuenta, yo omito esas medidas, ¿no? Esa es la ocasión del daño punitivo. Esa es la ocasión. Por eso digo, ¿tiene que ver con la infrainclusión? En realidad no, porque aquí no hay una infrainclusión. El estándar genérico la llena. Si era una medida que correspondía tomar porque era razonable tomar. Podemos tener desacuerdos ahora si era razonable, pero si la cuestión es controvertida al punto tal que nos ponemos a discutir y no es claro que haya que tomar la medida, entonces no es un caso para daño punitivo. El daño punitivo son medidas que obviamente debiste tomar, era obvio que tenías que tomar. Es más, son casos cuya omisión muestra una falta de respeto por los intereses y los derechos ajenos muy importante, y tú no las tomas simplemente porque especulas con que no serás responsabilizado en última instancia por alguna de las razones que dije, o porque no lo podrán probar, o porque el daño es demasiado pequeño como para que me demanden, o lo que sea. Esa es la ocasión, creo yo, correcta para el daño punitivo. Por eso digo, no es un caso realmente donde hay una infrainclusión. La norma no es que deja de exigir esas precauciones. El estándar genérico llena ese vacío. Doctor. Muchas gracias, doctor Diego Papayanis, muy buenas tardes. Doctor Neira, voy a violar conscientemente mi deber de diligencia porque he llegado un poco tarde, pero sin perjuicio voy a reflexionar sobre algunos temas que se han tocado en los últimos minutos de la exposición. Sobre el tema de la responsabilidad de los jueces, ¿cuál sería? ¿Se puede encontrar un estándar de diligencia? Si un juez arbitrariamente, por ejemplo, valora con una prueba respecto a la responsabilidad de una persona, pero la vincula a otra que no tiene nada que ver con los hechos, sin duda estamos frente a un fallo arbitrario. Este señor se encuentra sentenciado, por decirle así, por una prueba que no lo vincula. Entonces se va a una responsabilidad civil contra el juez. ¿Es posible diseñar dogmáticamente una responsabilidad o hay que recurrir a al sistema clásico de la responsabilidad? Estuve en una diligencia hace poco sustentando la arbitrariedad de un juez y la jueza no conocía que había un sistema de responsabilidad civil en nuestro país que podía llegar a la indemnización. Ese es un tema. ¿Cuál sería el estándar de diligencia en el caso de jueces frente a ese tipo de circunstancias? Un primer tema. El segundo, ¿cuál sería en una hipótesis en que un vendedor hace una transferencia ilícita basada en la presunción de la buena fe? En este caso, en nuestro país, la presunción de la fe es relativa, pero se hace una transferencia, el acreedor, a sabiendas que no es suyo el bien, pero quien reclama la titularidad del bien, que viene a ser, por ejemplo, el verdadero titular, dice, oiga, pide una indemnización porque esto lo ha vendido arbitrariamente, pero el demandado señalará que ha operado bajo la regla de la presunción de la buena fe. Entonces, ¿se puede encontrar ahí un tipo de estándar de diligencia de aquel que obró en función de una presunción legal? ¿Cómo? Este último caso no entiendo bien cuál es. ¿Alguien vende algo que es ajeno? Alguien vende que es ajeno, sí, porque aparece en el registro público como propietario, como titular, pero materialmente no lo es. Pero él, cuando hace la transferencia, se basa en la presunción legal de que sí lo es. Entonces, ¿podría yo reclamar indemnización solamente a este demandado porque está amparado en la presunción de la buena fe, o necesariamente, bueno, ya quizás esté abundando ya un poco en el tema, tendría que romper la buena fe este señor en vía aparte o lo que sea? Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto la presunción legal puede generar un obrar diligente, ¿no? que proteja a este deudor de alguna manera? Pero el que se trata de una persona que tiene un bien en el registro a su nombre y ya no es de él, tal vez lo vendió 2 veces. ¿Es una situación de ese tipo? Sí, una situación de ese tipo. Lo vendo el primero, antes de que se cambie el registro lo vuelvo a vender. Lo volví a vender. Pero eso es claramente de mala fe. Claro. De mala fe. Claro, pero estamos hablando de... No ningún tipo de error al respecto. De acuerdo, sí, cruzando me he explicado, pero estoy hablando del adquirente. El adquirente lo adquiere, aparece el segundo adquirente. El segundo adquirente está también protegido por esta presunción.
Entonces, a mí me toca indemnizar, o sea, yo tengo que reclamar a alguien aquí. Yo he sido perjudicado porque quien me lo vendió otro, y este también lo compra a sabiendas. No le puedo reclamar, los dos están protegidos con la presunción. Claro, los dos. Entonces, ahí cómo podríamos trabajar con un estándar de diligencia, una presunción legal, en otras palabras, ¿puede arrojar un obrar diligente, un estándar de diligencia? Yo no lo vería tampoco ahí como estándar de diligencia, diría simplemente que el derecho tiene que optar si va a prevalecer el primero o el segundo, quién se va a quedar con la propiedad y el otro tiene derecho a una indemnización. Pero es una decisión que es simplemente distributiva. ¿A quién queremos proteger? ¿Al primero o al segundo adquirente? No veo que pueda haber, digamos, claramente hay negligencia del parte de dolo, en este caso, del vendedor, y hay una inocencia total de los dos compradores. Los dos compradores compran de buena fe, ¿no? Si entiendo bien el ejemplo. Claro. ¿Los compradores son de buena fe o no? Los segundos no. Por eso le decía... el segundo no. El segundo no. Entonces que estoy lento entendiendo el ejemplo. Perdón. Está bien. El segundo no. es de mala fe. El segundo es de mala fe, yo no lo he explicado bien, el segundo es de mala fe. No entendí yo tal vez, está bien. El segundo es de mala fe, el primero Hombre, el que es de mala fe, claramente... En este caso, negligencia y mala fe se solapan. Tiene que indemnizar. En realidad, el primer adquirente, el de buena fe, podría reivindicar, ¿no? No conozco el derecho positivo peruano, pero ¿podría reivindicar el bien o no? No, porque tendría que pasar por una invalidación necesaria de la transferencia. Por eso es que están protegidos por esta presunción, que entiendo, digamos, corrientes mucho más contemporáneas hacen que esta presunción no sea tan absoluta, ¿no? De hecho, incluso en nuestro sistema, ese tipo de presunciones son quebrantables, pero hay que ir a juicio, demostrar la mala fe que tuvieron estos dos, el primero con el segundo, ¿no? Porque perjudicaron al primer adquirente, ¿no? Entonces, pero si demuestran todo eso... Sí, habría nulidad y recupero el bien. Claro, a eso me refiero, okay. Siempre hay que ir a juicio. A mí me atropellan con el coche y rara vez viene el tipo y paga. Siempre hay que ir a juicio, digamos, ¿no? Yo me refería a la regla sustantiva. Al final, ¿puede o no recuperarlo? Hombre, siendo los dos de mala fe, lo razonable sería que pueda, pero también el sistema jurídico puede ser ahí un poco arbitrario o caprichoso y decir, no, mire, tengo otras razones por las cuales no va a haber reivindicación, solo indemnización. Y en todo caso, indemnización tendría que haber. Estamos, ¿no? Una víctima inocente y dos culpables. Sí. Y respecto del primero, claro, ¿cómo se define ahí el estándar genérico con los jueces? Lo definen los jueces. Esto es un problema hermoso porque queda todo entre casa, ¿no? Esto lo va a tener que definir otro juez, si el primer juez fue negligente o no fue negligente. ¿Sobre la base de qué? Hombre, si lo que hizo es tomar un hecho, una prueba que vinculaba una parte, él la utiliza... Que la hizo extensiva a otra, ¿no? Sí. Una sentencia arbitraria, en otras palabras. Sí. Groseramente arbitraria. Pero... ¿Había razones para errar o no? Los jueces también son personas, digamos. Pueden errar. Entonces, la cuestión es si había razones para errar. Y eso no lo puedo saber yo. Es como que yo, sin ser médico, quiera juzgar si el médico tuvo razones para errar. No, es un médico el que me tiene que decir si ese médico en las circunstancias tenía razones para errar, ¿no? Es decir, ¿es comprensible el error o no es comprensible el error? ¿Qué errores va a haber en la administración de justicia y en todo lo demás? Ahora, ¿quién define ese estándar? Los jueces, con su comportamiento. Claro. Y el dolo de por medio. Bueno, si estaba asumiendo yo que era un caso de negligencia, ahora si es un caso de dolo, claramente, entonces el estándar está claramente infringido, ¿no? Si lo hace a sabiendas de esto, ¿es prevaricación o no? Claro, si esas sabiendas... Directamente. Claro que sí. No hay un problema de definir el estándar ahí, directamente es un delito. Bien. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Profesor Papayanis, muchas gracias por su valiosa contribución a todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Vamos a entregarle un certificado a nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, profesor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta otra oportunidad.